Hola, muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Universidad de los Andes. Muy cordialmente les doy la bienvenida por estar en esta primera clase. Espero que sea muy provechosa para ustedes. Les cuento, hoy comenzamos con nuestro taller básico de lengua de señas, superando las barreras de la comunicación. ¿Por qué este nombre? Ya que en la medida que nosotros nos capacitamos en el manejo de la lengua de señas, podremos superar muchas barreras en la comunicación que tienen las personas sordas que utilizan esta modalidad. Bueno, vamos a comenzar revisando algunos contenidos desde el punto de vista teórico y a continuación veremos de forma práctica una serie de señas para ir enriqueciendo nuestro vocabulario. Vamos a compartir pantalla para apoyarnos de un PowerPoint que creé para ustedes. Acá tenemos entonces quien les habla, Catherine Márquez Pedraza, fonoaudióloga magíster en audiología. Mi correo está descrito ahí abajo para que cualquier duda, consulta que necesiten aclarar, muy bienvenida sea, ustedes me escriben y yo les contesto. Bueno, los objetivos de este taller es principalmente abordar e integrar conceptos de la cultura sorda y la modalidad de comunicación. O sea, que nosotros conozcamos de qué se trata esto, ¿ya? No simplemente el saber un par de señas, sino que adentrarnos en lo que es la comunidad sorda. Otro objetivo sería desarrollar destrezas básicas en el manejo de la lengua de señas. Eso ya es propiamente tal, ir conociendo muchas señas para poder comunicarnos a través de estas. Contenidos que veremos son variados, desde la temática teórica, como les dije, vamos a ver el alfabeto dactilológico, que ya tuvieron un primer acercamiento en el video que les subimos para que ustedes conocieran la presencia de este taller. Vamos a ver números, colores, saludos, conceptos de la familia, cómo hacer una presentación personal, vamos a ver distintos adjetivos, pronombres personales, posesivos y ordinales, interrogativos, vamos a ver preguntas frecuentes también dentro de la comunidad sordo, vocabulario en general, días de la semana, meses del año, ya expresiones cotidianas, distintos tipos de verbo para poder estructurar oraciones, las estaciones del año, conceptos temporales, animales, transportes, conceptos del hogar y del supermercado, conceptos del área de la salud y algunos dichos populares. Eso vamos a ver en el transcurso de todas nuestras clases. Bueno, ¿qué es la lengua de señas? ¿Ya? Esa es una interrogante que se abrevia en LENSE. Es mucho más que representar un par de movimientos con las manos. Ya lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir flexibilidad y extensión? Vamos a hablar de la universalidad, ¿ya? La relación seña-palabra versus seña-concepto, que no es literal, algunas generalidades en la ejecución, consideraciones importantes, y el alfabeto, que es básico para aquellos conceptos que no tienen una seña determinada. Como les decía, la lengua de señas es un sistema de comunicación utilizado por el 80% de las personas sordas para expresar sus ideas y sentimientos. Pero es importante que tengan en cuenta que quienes utilizan esta modalidad de comunicación son aquellos sordos con un grado importante de severidad, ya sea una hipoacusia, que es la pérdida de la capacidad auditiva, de grado severo o profundo. ¿Ya? Aquellos que tienen una pérdida moderada, parcial, ya van a utilizar el lenguaje oral. Y ojo que hay muchas personas con pérdida severa o profunda que tuvieron la posibilidad de rehabilitarse de forma auditiva verbal, pero quienes no tienen beneficios con un dispositivo auditivo, ya sea un audífono, un implante coclear, ya esas personas han tenido que desarrollar esta modalidad de comunicación, debido a, por distintos motivos, no poder utilizar un equipo que les permita acceder a la información auditiva. Entonces, la lengua de señas es la representación de palabras, conceptos y situación a través del movimiento de las manos, ¿ya? Pero no solo eso, las manos van a constituir lo que es la seña propiamente tal, pero además necesitamos de la expresión corporal que le da el énfasis a este mensaje y de la expresión facial, que promueve lo que es la afectividad y la efectividad del mensaje. Necesitamos expresar lo que nosotros queremos comunicar también con nuestro rostro y con nuestro cuerpo. Todo esto facilita la comprensión del mensaje,
¿ya? Y es importante considerar que debe ir acompañado con la expresión oral, ya que la persona que se comunica con lengua de señas tiene más desarrollado su información visual, entonces ellos van a ver la seña, pero si nosotros verbalizamos las palabras, se apoyarán del movimiento de los labios asociado a una determinada seña, ¿ya? Independiente si ellos o no utilizan parte del lenguaje oral. Es importante que nosotros entreguemos esta información de manera conjunta con la seña. Ya vamos a ir desarrollando más adelante esta idea. Es muy importante la expresión facial porque al representar distintas señas como por ejemplo dolor, tengo que poner cara de dolor, porque si yo hago simplemente así y no pongo cara de dolor, no estoy siendo consecuente con lo que quiero comunicar. O si pregunto, ¿quién? ¿Ya? La seña de quién, tengo que poner cara de pregunta. Continuando entonces con los conceptos básicos en relación a esta temática, sabemos que el lenguaje, ya sea verbal o no verbal, es la capacidad del ser humano para expresarse y comunicarse. Y lengua significa un sistema de signos que emplea una comunidad lingüística como instrumento de comunicación. En este caso, por eso, el concepto adecuado a utilizar es lengua de señas, porque es un sistema de signos utilizado por esta comunidad, ¿ya? Flexibilidad y extensión. ¿A qué nos referimos? Que la lengua de señas es flexible y extensa porque una misma seña puede ser un adjetivo, un sustantivo o un verbo, ¿ya? Esto va a variar dependiendo del contexto en que se expresa, el contexto de la oración. Por ejemplo, trabajador es igual que trabajo y trabajar. Entonces, según lo que estamos comunicando, se va a entender el concepto, la idea, pero puede ser, como les dije, un adjetivo, sustantivo o verbo. Por otra parte, existen sinónimos y derivados que también van a ser la misma seña, por lo tanto es extensa, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que trabajador, obrero, ya, obra, labor, va a ser de la misma manera, así, ¿ya? Algo bonito, lindo, bello, precioso, la misma seña. Por eso es importante conocer también que el vocabulario de una persona con sordera que utiliza la lengua de señas es más limitado, ¿ya? Está más acotado, porque una misma seña sirve para muchos sinónimos. Por ejemplo, casa, vivienda, hogar. Siempre va a ser esa misma forma, así. Continuando entonces con los conceptos y la teoría, que es base para comenzar este curso, si hablamos de la universalidad, ¿a qué me refiero? La mayoría de las comunidades que utilizan lengua de señas no son universales, ya no utilizan esta lengua, es decir, por ejemplo, va a variar según la comunidad de sordos, según cada cultura, ya según la región, ya en el mismo país, y en la misma ciudad incluso, comunidades de sordos distintas van a tener señas distintas, ¿ya? Entonces, la LENSE se va a desarrollar según realidad geográfica, histórica, política, económica, social y cultural de cada sector, de cada ubicación, de cada comunidad, ¿ya? Sin embargo, esto no es un impedimento para comunicarnos con ellos ni entre ellos, ya que es inmensamente flexible y se adapta y tiene una gran capacidad de asimilación de la persona que se comunica y por lo tanto logra entender el mensaje, ¿ya? Por esto llama mucho la atención porque no es una simple seña, sino que solo es también la expresión corporal y facial que nosotros transmitimos para dar nuestro mensaje. ¿A qué me refiero con esto de la relación seña-palabra, seña-concepto? Ya es que una seña va a transmitir un significado. O sea, hay muchas palabras que yo las puedo traducir en seña, como casa, dijimos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando yo quiero decir ¿cómo estás? Es suficiente con hacer este movimiento y ya estoy expresando la pregunta que indica el significado de cómo está una persona. O, por ejemplo, ¿cómo te llamas? También no se dice palabra por palabra, entonces no es textual, ¿ya? La seña en un movimiento, por ejemplo, digo, ¿cuál es tu nombre?
y muestro esta zona. ¿Cómo te llamas o cuál es tu nombre? Como destacando el nombre que está bordado en el delantal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero, que no es textual y muchas veces las oraciones van a ser agramaticales y van a faltar elementos porque no van a ser necesarios para transmitir la idea. Por ejemplo, puede faltar un artículo, un nexo, ¿ya? Lo vamos a ir viendo más adelante. Ya existen señas transparentes que son utilizadas por los oyentes a diario, que se conocen en distintos lugares, permiten la anticipación a los hechos. Por ejemplo, si yo le hago a alguien así, tal vez no se va a entender inmediatamente que es casa, pero es algo con un techo. ¿Y qué tiene un techo? Una casa. Ya así, por ejemplo, la usamos sin necesariamente manejar la lengua de señas. Teléfono, o dime la hora, ¿cierto? O una guagua, por ejemplo, o andar en bicicleta. Ya son señas transparentes que todos podemos utilizar a diario. Y por otra parte, la LENSE o lengua de señas utiliza señas cerradas que son establecidas y de carácter complejo con una sintaxis propia que es distinta al lenguaje oral. Puede ser en distinto orden o con omisión de algunos elementos, como les decía recién. ¿Ya? Generalidades importantes en la lengua de señas que para transmitir un mensaje de manera no verbal también debe tener cadencia, deben existir pausas, un ritmo, énfasis en la información que damos y una duración. ¿Ya? Todos estos aspectos, al ser realizados de forma correcta, inciden mucho en lo que es la expresión y la comprensión del mensaje. ¿Ya? Por otra parte, muy importante, la posición de la mano, la distancia que va en relación al cuerpo, la cantidad de movimiento puede indicar una seña distinta de otra, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo así, es hacer, pero si lo digo varias veces, es arreglar, ¿ya? La dirección del movimiento, si va hacia adelante, hacia atrás, también nos está indicando el significado distinto de una seña con otra, ¿ya? Por eso deben ser bien realizadas, bien aprendidas, ya que si no la ejecutamos de manera correcta, de la misma forma como si habláramos de forma incorrecta, ya se produce una distorsión del mensaje y del significado que queremos transmitir. ¿Ya? Por ejemplo, en esto de lo que les digo, la cantidad de movimientos o la dirección. Para decir un ejemplo, vivir, yo voy a hacer así. Pero para decir viernes, voy a hacer con esta posición los dedos. ¿Ya? Por otro lado, también señas parecidas, pero que la dirección es distinta. Si yo quiero preguntar quién, es hacia afuera. Y si quiero decir tienes, es hacia adentro. ¿Se fijan? Son pequeñas diferencias que van a cambiar el significado. Algunas generalidades también sería que es importante utilizar una mano, no alternar una y la otra, a no ser que la seña esté compuesta por ambas manos. Pero si yo utilizo mi mano dominante, yo soy diestra, voy a ejecutar las señas con mi mano derecha, ¿ya? También les menciono acá que es muy importante lo que les dije antes, utilizar el lenguaje oral porque ayuda mucho a la comprensión del sordo a través de la lectura labio-facial, ¿ya? Al observar el movimiento de los labios asociados a una palabra que va a estar representada por una seña, ¿ya? Y esto de utilizar lenguaje oral en la medida que nos comunicamos con la lengua de señas, va a mejorar la relación entre la lengua de señas y el lenguaje oral, que como les dije, no es concordante muchas veces en el mismo orden, ¿ya? Algunos autores recomiendan no usarla en la ejercitación y el aprendizaje. ¿A qué apunta esto? Que si estamos aprendiendo lengua de señas y practicamos entre los compañeros del curso, no vamos a utilizar el lenguaje oral porque la idea es interiorizar la seña, comprenderla y expresarla de manera correcta, favoreciendo el canal visual netamente, igual como si fuéramos una persona en condición de discapacidad auditiva. Por eso se recomienda que para la ejercitación no utilicemos el lenguaje oral, pero para comunicarnos con una persona que maneja esta lengua, sí es necesario. Importante considerar que esta es una herramienta para comunicarnos con el otro. A través de este curso nosotros estamos capacitándonos con herramientas, ya no estamos
ejercitando para llegar a ser un intérprete. Ya, para llegar a ser intérprete ya hay que asistir a una asociación de sordos en que hagamos distintos niveles, primero, segundo, tercero, ya según el lugar, ya hasta llegar a un nivel de intérprete, que es mucho más avanzado. Pero sí es importante para nosotros como oyentes capacitarnos y tener manejo básico de esto para poder interactuar y poder cubrir la necesidad de quien nos está comunicando, que muchas veces se siente frustrado porque pocas personas lo entienden, ¿ya? Ya que lamentablemente no muchas personas manejan la lengua de señas. Consideraciones en la ejecución de una seña. ¿A qué me refiero? La configuración apunta a la forma que adopta la mano para hacer una determinada seña. Ya, por ejemplo, si yo quiero decir reunión, voy a poner en esta posición mi mano y la voy a mover a la altura de la frente. Vivir, como les dije, es distinta a la posición. Algunas se utilizan las dos manos y es también distinta la posición y la dirección. Cuando hablamos de orientación, me refiero a la posición de la mano hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, de costado, para que se entienda mejor. La orientación, por ejemplo, para hacer la seña tengo, ahí la mano va hacia arriba. Si quiero expresar guardar, la mano va debajo de la otra. Si quiero hablar de números, va frente a mi cara y muevo los dedos. Si quiero decir colores, va la mano de costado. ¿Se entiende? El lugar de articulación puede ser en la boca, en la frente, en el pecho, en el hombro, ¿ya? Se refiere al lugar de articulación donde la mano se posiciona, en qué zona de mi cuerpo. Por ejemplo, si quiero decir verde, tengo que indicar de esta forma en los dientes. Si quiero hablar del mes de marzo, voy a hacer acá una cruz en la frente, ¿ya? Si quiero decir que algo me gusta, el verbo gustar, ¿ya? O algo importante. Entonces son distintos lugares de articulación de mi mano con alguna zona del cuerpo. Por otra parte, en relación al movimiento, si el movimiento de la mano es recto, si es circular, si es de vaivén. Por ejemplo, si quiero decir sí, ¿ya? Es un movimiento recto. Si quiero decir nosotros, vamos a ocupar una N y hacer un círculo al frente. Es un movimiento circular, por ejemplo. Y si quiero hablar de jugar, ¿ya? Hay otro tipo de movimiento en vaivén. El punto de contacto se refiere a qué zona de la mano contacta con la otra o con alguna parte del cuerpo, ya sea con la yema, la palma, el dorso de la mano, ¿ya? Va a ser diferente también. Entonces, acá para que se entienda, por ejemplo, en relación al punto de contacto, si yo quiero representar la seña de mujer, voy a tocar con los dedos el lóbulo de la oreja. Si quiero decir hombre, un dedo índice aquí, como señalando un bigote. Si quiero decir ¿cómo estás? Aquí hay contacto de la palma y el dorso de la mano. ¿Ya? ¿Se entiende? Cualquier duda, como les digo, me escriben al correo que estaba en la primera página. Ya, entonces vamos en el plano. Lugar donde se realice y a qué distancia, pero me refiero a qué lugar de mi cuerpo yo realizo, en qué plano, superior, medio, por lo general es más superior y medio, no, ninguna seña se hace en el plano inferior, ya a qué distancia también. Entonces, por ejemplo, para decir preocupado, yo voy a tocar acá mi frente, si quiero representar feliz, ahí para que se vea bien, ya aburrido, que es a la altura del abdomen, aburrido, ¿ya? Para representar ayer, también es a la altura del plano superior, pero indicamos hacia atrás, para decir hoy, señalamos acá, ¿ya? Entonces, en relación al plano de mi cuerpo y la distancia. El componente no manual está representado específicamente por nuestra expresión facial que representa el mensaje que quiero transmitir y corporal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de futuro, voy a hacer una F hacia adelante y mi cuerpo también se inclina hacia adelante. Si quiero hablar de pasado, como antes, hago con la mano hacia atrás
entonces va mi mano y mi cuerpo hacia atrás. ¿Ya? Si quiero representar triste, inclino mi cabeza y baja el dedo por la frente y la nariz. ¿Ya? Entonces, eso principalmente, y esto que les registro aquí abajo, que la práctica va a dar la agilidad necesaria para que utilicemos este recurso de forma fluida, ¿ya? Para transmitir a través de este código comunicativo que es tan valioso y importante dentro de la comunidad que lo utiliza. Ya hablando un poquito del alfabeto dactilológico, queríamos ver esto aquí, no sé si podemos, ahí sí. Ya es la representación de cada letra del alfabeto en una configuración manual, ¿ya? A través de una posición de la mano. Ya nos permite transponer la verbalización junto con la descripción de la palabra en alfabeto dactilológico. Por ejemplo, si yo les quiero decir que mi nombre es Catherine, ¿ya? Entonces yo digo Catherine, obviamente termino de hablar primero y la seña continúa de cada una de representación manual, ¿ya? Pero a eso se refiere de poder transponer la verbalización con la ejecución. Ya va a servir el alfabeto para deletrear nombres propios o alguna seña alguna palabra que no tenga una seña específica. Es un complemento a la lengua de señas, también se va a ocupar la mano dominante, ¿ya? Y es mucho más concreto que la lengua de señas porque cada grafema, cada letra se va a representar a través de una configuración manual, entonces va directamente relacionada. Es importante realizarla lentamente para que el otro la pueda interpretar bien. Siempre las personas que utilizan el alfabeto, la lengua de señas, lo hacen muy rápido, pero nosotros como oyentes que queremos comunicarle a un sordo, debemos hacerlo un poco más lento porque nosotros no vamos a ser los expertos. Entonces puede que no transmitamos algo completamente correcto y la idea es que el otro lo comprenda. ¿Ya? Y también es importante hacer ciertas pausas para separar una palabra de otra. Por ejemplo, yo dije mi nombre, lo vamos a decir más cortito, Katy, y el otro, que me refiero a mi apellido. Entonces yo digo que a continuación de Katy sería mi apellido Márquez, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con hacer separación entre una palabra y otra, cuando quiero decir, obviamente, una palabra que no tenga una seña, porque si no, ejecuto la seña. Comenzamos entonces a ejercitar el alfabeto dactilológico. Ustedes ya lo habían visto, si es que vieron el video en que yo los estaba invitando. Si no, vamos a comenzar a hacerlo nuevamente. A, ¿ya? En esta posición representamos, en el dibujo sale un poquito más de lado, ¿ya? Pero de frente o un poco de lado es correcto. B, siempre la hacemos hacia el otro, ¿ya? O sea, el dibujo que sale ahí es lo que ve el otro. C puede ser así o puede ser así, ¿ya? Así, con toda la mano, o así. D, entonces si se fijan, el dibujo que aparece como apoyo es lo que estamos observando de frente en la mano. D, E, F, ¿ya? Así es la F. Hay muchas que uno las puede recordar y asociar porque la forma de la mano se parece mucho a la letra. Ya, o sea, no es tan exacto, pero en la F, por ejemplo, claro, nos falta la parte de arriba, pero acá tengo la parte media y el cuerpo de la F, ¿cierto? Esta de acá es una F antigua, que aparece así, ¿ya? Pero más utilizada es esta F. G, ¿ya? También yo en la medida que les vaya enseñando, les voy a decir cuando hay alguna seña para que la asocien de inmediato. Por ejemplo, si yo hago así, es gracias, pero tengo que mover la G varias veces. Cuando yo digo la G, es solo así, una vez, ¿ya? H, ahí, sin movimiento, ahí la H. O también está la H así,
pero esa forma es más antigua. Esta se utiliza más. La I, o la I, acá en el ojo, que el ojo vendría siendo el punto de la I. La J, que la vamos a dibujar. Ojo que aquí ustedes me la ven al revés, pero yo la dibujo como si tuviera una pizarra hacia mí. ¿Ya? Es como si yo la escribo en el aire. La J, entonces también J puede ser así. Pero la primera opción es la más utilizada. K, L, seguimos con la M, ahí. Bueno, la doble L me la había saltado, que es con un movimiento hacia el lado. La muestro y la deslizo hacia el lado, como hacerla 2 veces, doble L. ¿Ya? La M con una dirección hacia abajo, N. La N no se mueve, se pone ahí tal cual. La ñ, igual que la N, pero la muevo. La O, la P, ¿ya? Así pongo yo la mano hacia mí, como dibujando una P, pero la muestro hacia el otro, ¿ya? La Q pueden hacerla con la cabeza, indicando el palito de la Q, o así. Hay otra Q que también es así, que se las había mostrado antes, ahí se ve mejor. ¿Ya? Entonces tenemos 3 formas para hacer la Q. Ahí. ¿Ya? Pero esta uno la va a mostrar igual, de esta manera para que la vea la otra persona. La R, la doble R, 2 veces. La S, ya se dibuja aquí, estamos tapando, nos vamos a poner más abajo. ¿Ya? O si no, la dibujo en mi cara. ¿Ya? La T, 2 opciones. La T ahí o la T con los labios. U, V, W, vamos a continuar. X, que se dibuja al frente. Y, ¿ya? O la Y también puede ser de esta forma, poniendo el dedo acá. Y Z, que también la voy a dibujar, como si tuviera una pizarra enfrente de mí. Seguimos con los números, ¿ya? ¿Cómo eran números? Así, ¿cierto? Ya. Aquí es más fácil. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí yo tengo un problema con este dedo. No todos podemos doblarlo. Yo necesito ayudarme para hacer el 9. Y ahí me queda bien. ¿Ya? Si no, se me levanta. 10, 11, como hacer como si hiciéramos, ¿ven? ¿Ya? Pero 11, no se muestra así, sino que así. 11, aquí la imagen está distinta. 12, con los 2 dedos. Ahí está. 13, 14, 15, 16, es como el 6, pero un movimiento circular hacia adelante. 17, 18, 19, aquí yo necesito ayudarme con mi dedo, ¿ya? Y ahora vamos con el 20. Bueno, y luego es 21, 22, 23, y así sucesivamente. Por eso nos vamos a saltar ahora de decena en decena. 30, 40, y hago el movimiento hacia el lado. 50, 60, 70, 80, 90, aquí, el 9, que es mi problema, 90, ¿ya? Y 100, con los 2 ceros hacia el lado. También podemos hacer este 100, así, que es otra forma. Si quiero decir 150, 200, 300, 400, ¿ya? Y 500, puede ser así,
O una segunda forma de 500, así. ¿Ya? 1000. Si quiero decir, aquí cuál tengo, el 5000. ¿Ya? Ocupo la otra mano para decir 1000. Si quiero decir 2000, ¿ya? 3000, 4000, 5000, ¿ya? Para el 1000 me ayuda la segunda mano, pero el número inicial la represento con mi mano dominante. Vamos a ver ahora colores, ¿sí? El rojo es como una C, pero hacia abajo, enfrente de mi cara. Rosado, como si estuviera representando las mejillas que están rosadas, por eso se toca aquí así. Naranjo, así, porque es fuerte el naranjo. Morado, dos formas de decir morado. Morado, como la ojera, o morado, como que recibimos un combo aquí en el ojo. Azul, azul, como si tuviéramos los ojos azules, se muestra el ojo, ¿ya? Y celeste, que no se ve bien la imagen ahí, corremos, pero es celeste, es como mostrar azul, pero suave, ¿ya? Así se indica el celeste. Continuamos con los colores, negro, blanco, ¿ya? Cuando hablamos de limpio es con la mano hacia el otro lado. Se parece la seña, pero no es igual ni es lo mismo. Blanco es con la palma hacia mi cara. Verde, como les dije, mostrando los dientes. Amarillo y café. Si yo lo hago 2 veces, es el café de que quiero tomar una taza de café. Pero color café, una vez, hacia afuera. Continuamos ahora con algunos saludos. Entonces, como el hola puede ser así, pero también algunos utilizan el hola de esta manera. Pero en estas imágenes basadas en el libro, que es una recopilación de señas de la escuela Anne Sullivan por la profesora Sandra Tapia, dibujado por ella es una intérprete educadora diferencial, nos facilitó este material y en esta escuela, en esta comunidad, utilizaban el hola así. Pero como les digo, en otras comunidades de sordos también es aceptado este así. ¿Ya? El cómo estás, ¿ya? Hacia abajo y hacia arriba la mano. Vamos a ir corriendo el video para que no les dificulte la imagen. Bien, preguntamos ¿cómo estás? Entonces te puedo responder bien, mal, es tocando aquí el ojo y poniendo cara mal, más o menos, ¿ya? Si quiero decir buenos días, este es el bueno, días, ¿ya? Es como que aparece el sol. Buenas tardes, perdón, me equivoqué, ese era el buenas noches. Buenas tardes, hacia abajo, se esconde el sol. Y buenas noches, como que se apaga la luz. Ahí estaba el buenas noches, ¿cierto? ¿Ya? Hasta mañana, así, hasta mañana. ¿Se alcanza a ver bien la imagen o nos acercamos un poquito? A ver. Hasta mañana, como les dije, hasta luego, ¿cierto? O hasta pronto. Chao. Algunos conceptos para hablar de la familia, ¿ya? El primero que aparece acá es mamá. 2 formas para decir mamá. Mamá, que es parecido a mujer, pero esta es con el puño cerrado. O mamá, la M moviendo. Familia, familia, muestro mi antebrazo y le hago así. Familia. Hay algunas señas que si estuviéramos presencialmente sería mucho más fácil mostrárselas, pero por eso yo trato que en la imagen, en la grabación, se vea lo más claro posible. Entonces seguimos con papá. Dijimos que hombre era un dedo. Papá, 2 dedos. También se puede decir papá con la P moviendo. Es una o la otra, no quiere decir que esté compuesta por 2 movimientos la seña. Hijo, saco del pecho hacia afuera. Hijo, ¿ya? Hermano, la seña de hermano. Movemos
2 veces. También esta seña representa el concepto igual, pero dependiendo del contexto de la oración y la conversación, el tópico que estamos tratando, se va a entender obviamente y se adapta al contexto comunicativo la seña, porque si estoy hablando y contando cuántos hermanos tengo, no estoy hablando de igual, ¿ya? Estoy hablando de hermano. Tío, 2 formas de decir tío. Ahí, y termina en la o decir tío. O también tía. También sería tía, ¿ya? Continuamos entonces. Bueno, aquí arriba, ¿ya? Primo, ¿ya? Se mueven así los dedos. Sobrino, esposo, abuelo, hago un círculo aquí, así una vez. Ahí, el círculo. Novio, así. Ponemos las manos así, ¿se ve? Como está en el dibujo, y movemos una hacia adelante y la otra hacia atrás. Novio. También así es pololo, ¿ya? También así se dice pololo. Nieto. Nieto es aquí y abajo, como niño. Hablamos como el concepto de abuelo y representamos un niño. Así es nieto. Para hacer una presentación personal, si queremos decir mi nombre es, voy a decir, el mi puede ser con toda la mano o puede ser así, dependiendo del lugar donde uno se capacite. Yo lo he aprendido de las 2 formas, ¿ya? Entonces acá en el dibujo está así, yo lo hago así, también es válido, ¿ya? Déjenme un segundito. Vamos a terminar ya nuestra clase de hoy. Terminamos entonces con las presentaciones personales. Mi nombre es, el es puede ir o no ir, Catherine, ¿ya? Entonces, luego, si queremos decir nuestra edad, tengo, ahí ustedes descifrenlo, ¿cuántos años tengo? El años es así, ¿ya? Vivo con, ahí les dije, vivo con mi esposo y con mi hija, ¿ya? Tengo 2 hermanos, ¿ya? Y bueno, terminando con nuestra sesión de hoy, la seña de la identificación o el apodo, y uno le hace, hay que hacer así el ruidito, ¿ya? Para inflar la mejilla y girar así. Es una seña que identifica a cada persona y va a estar elegida, te la van a asignar las personas de la comunidad a la cual tú te integras, según una característica física o de tu personalidad. ¿Ya? Es un rol, cumple un rol muy importante, ya que facilita una identificación más rápida que estar preguntando por el nombre y deletreando el nombre. Ya lo primero que preguntan los sordos es si tú tienes un apodo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede ser un apodo por el pelo largo, o porque alguien usa lentes, o porque usa pinches acá, es un sinnúmero de señas que pueden crear, ¿ya? Y es importante tenerla presente para ponerla en práctica cuando nos comunicamos con una persona que maneja lengua de señas. Entonces, nos despedimos. Esto quedaría en estas expresiones para la próxima sesión y les agradezco desde ya por su asistencia, aunque yo no tengo registro de quién lo ha visto, pero me gustaría que me mandaran algún correo, alguna consulta, algún comentario para saber qué les ha parecido esta primera clase. Ya, al parecer todavía tengo algunos minutos de grabación, porque a través de esta modalidad de Zoom son 40 minutos los programados. Entonces, les resuelvo estas últimas señas para cerrar, para que no nos quedemos con la duda. Voy en la Universidad de los Andes. Entonces ahí el de los no va. Estudio puede ser psicología, pedagogía, enfermería, medicina, ¿ya? Fonoaudiología, ¿ya? Dependiendo la profesión que estén estudiando ustedes. Estoy en
cuarto año, por ejemplo, y me gusta estudiar y aprender. Todo esto que es enseñar, aprender, lo vamos a ver en nuestras próximas sesiones. Muchas gracias y nos vemos en nuestra segunda clase la próxima semana. Chao.